siempre pasamos. Hacemos 7 puñaladas y vamos a disminuir la presión a menos de 100 milímetros de mercurio. Inmediatamente que se activa los receptores y activa el sistema simpático. Esto va a generar número 1, vasoconstricción. En todo el sistema Sistémico. pero también hago énfasis, también produce contracción en el sistema venoso, ¿verdad? Porque es parte del sistema circulatorio. Entonces, si existe vasoconstricción en el sistema venoso, que es parte del sistema circulatorio sistémico, ¿qué va a generar? Vasoconstricción del sistema venoso. Mayor volumen, mayor flujo. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber mayor flujo y mayor volumen? Porque las venas son la reserva. Era la reserva. Y el tercer punto, de manera autónoma, sucede, va a haber mayor contracción en la fuerza de eyección, es decir, va a aumentar la fuerza de la bomba del corazón para aumentar el gasto cardíaco y evitar así que no se altere la oxigenación en los tejidos. 3 cosas entonces disminuye la presión y disminuye el volumen. Punto número 1, vasoconstricción en qué? El sistema circulatorio. Punto número 2, en el sistema venoso. Importante, ¿por qué? Porque es la reserva de sangre. Punto número 3, contracción o a mayor fuerza y contracción muscular cardíaca, o sea, mayor fuerza en la bomba. ¿Ya? 3 puntos importantes. Muy bien, ahora sí vamos a hablar. Oye, ¿no se quiere? Bueno, rápidamente. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, señores. ¿Qué era el flujo sanguíneo? Es el movimiento de sangre de un punto a otro en un minuto. Es el flujo de sangre de un lugar a otro en un minuto. Y este flujo sanguíneo por sí está determinado por 2 factores. Ahí, por ahí no está. ¿Cómo? Ya, muy bien. Pero, a ver, vamos a entender esto. Para que el movimiento de un lugar a otro se pueda dar, necesito 2 cosas. Primero, que exista mayor presión en un punto y menor presión en otro punto, porque todo se mueve de mayor presión a menor presión. Entonces, ¿puede borrar la pasada, por favor? Y número 2, la resistencia vascular. Recuerda la resistencia vascular que me va a impedir el movimiento del flujo sanguíneo. Y eso tiene que ver con la vasoconstricción o la vascularización. Entonces, el show, por favor, teatral, el flujo sanguíneo, podemos colocar. 3, 4, vengan conmigo. Los cuartos de la pared vascular. ¿Deben tener la pared? No hagan resistencia, vascular. Ponte ya. Nosotros les presento, ¿cuál es tu nombre? Rosy. Todos los que están aquí son volumen de sangre. Y los 4 aquí son el vaso
sangre. Allá hay menor volumen con relación a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto hay menor presión. Entonces, ¿cómo nos vamos a dirigir? ¿Todos podemos empujar a ella, por favor? Vamos a empujar, como la corriente. ¿Tú trata de ir a otro lado? ¿Podrá ir a otro lado? No. Porque el movimiento se da de mayor a menor presión. Punto número 1 con respecto al flujo, porque el flujo no es el volumen, el flujo es el movimiento de un lugar a otro. Para ello necesito, con respecto al volumen, independientemente del gasto, con respecto al volumen que sea de mayor presión a menor presión. Es importante tener la presión de un lado con la presión del otro. ¿Cómo se le conoce eso? Diferencia o gradiente con respecto al volumen. Pero ojalá sea así, pero la vida no es así, es más compleja. También depende de otro factor, que es del vaso sanguíneo, de su capacidad de distensibilidad o de vasoconstricción, de la capacidad que esto impide el flujo. Porque ellos, cuando hacen resistencia, no impiden el flujo. Retornen todas, déjenlas solitas. Vamos a intentar ir hacia ellas, somos de mayor presión, ¿verdad? Pero ahora ustedes hagan resistencia, porque la resistencia es la fuerza que tiene el vaso para evitar el movimiento de un líquido de un punto a otro. Entonces, ¿podemos pasar? Impidan el paso. Resistencia. Ellos me impiden el paso. Por lo tanto, tendré que llamar a más volumen. Tener más presión y poder ir muy complejo. Y esa es una de las fisiopatologías de la arteriosclerosis. Porque cuando hay arteriosclerosis, estas células generan de grasa, poniéndose más duras y aumentando su resistencia. Y por lo tanto, tendré que tener mayor presión para poder pasar y poder aumentar el flujo sanguíneo. ¿Se entendió? Sí. Comienza. La diferencia para que tenga mayor presión y segundo de la ¿y qué es la resistencia vascular? La vasoconstricción. Sí, pero no por el bonito. La capacidad de descenderse. Para resistir el blanco o el flujo. ¿Entendió? A mí no me importa que se lo aprendan. A mí no me interesa que ustedes se lo aprendan de papurreta. Parece una cantinfla. A mí lo que me interesa es que ustedes lo entiendan. Y que lo expliquen otros términos, pero que lo entiendan. ¿Han entendido la gente? Sí. Y en verdad eso es lo que me importa. Después de la clase no me interesa más. Flujómetro electrónico no me interesa. Vamos al perfil de la velocidad parabólica, señorita. El perfil de la velocidad parabólica. No sé qué días ponen. ¿Qué significa el perfil de velocidad parabólica? Yo tengo un volumen al que se dice laminar, flujo laminar. El flujo laminar tiene un llamado perfil parabólico que permite un mayor flujo, que sea más rápido el flujo en el centro. ¿Qué significa? Gracias. Si bien es cierto, el volumen de sangre de pared a pared, la distribución en líquidos y solutos es en capas. Se va moviendo así. ¿Qué significa? Que lo que está en el medio va a discurrir más rápido de lo que está no tan en el medio. Y cuando está en el extremo de la pared, va a discurrir mucho más lento.
¿Por qué? Porque es ¿Acá no hay resistencia? Y si hay resistencia no va a permitir que se mueva, pero en el centro ya no la toca. Y por eso va a poder correr más rápido. Perfil parabólico, que hace que la capa del centro de la sangre corra más rápido que la capa que está cercana a la pared del baño. Eso es todo. Eso es todo lo que me voy a decir. Este es un flujo laminar que permite que el centro del volumen de sangre discurra mucho más rápido que lo que está adentro al baño, permitiéndole así un perfil parado. En cambio, si yo tuviese, por ejemplo, un trombo, un aneurisma, con un globito que se hace, por así decirlo, en el globo sanguíneo, una debilidad de la capa muscular en una arteria y por lo tanto se protruye, un globito. ¿Cómo será el flujo? La pared, la resistencia será la misma. No. Por lo tanto, el flujo acá está normal, ¿no? Así. Ya, así. Y de pronto, se pegó la resistencia y la sangre se choca en las paredes, cualquier cosa, retorna el flujo. Y se hace cualquier cosa. Turbulencia, turbulento. Aquí, el flujo disminuye o se puede hacer más rápido, nadie sabe. Porque el flujo incluso puede hasta retornar. Se pierde ese perfil parabólico, porque va a chocar con varias paredes. Eso es todo. ¿Entendió? Es un flujo desordenado, aumenta en proporción directa a la velocidad del flujo, al diámetro, a la velocidad de la sangre, inversamente proporcional. Y entonces el flujo turbulento conlleva a un llamado, una ley, a una ecuación que se llama la ecuación que viene a ser una ecuación simple para determinar el flujo turbulento, que tiene que ver con la velocidad del flujo, tiene que ver con la densidad de la sangre, tiene que ver con el diámetro vascular, inversamente proporcional, con la viscosidad. ¿Por qué? Porque si mi sangre es más viscosa, más espesa, si mi sangre es más espesa, ¿tendrá más flujo o menos flujo? Menos flujo. Menos. Será menos turbulento. Pero si yo tengo mayor diámetro, mayor densidad, mayor flujo, tendré las condiciones para tener un flujo más turbulento. No es igual que turbulento. Yo tengo una mayor densidad, tengo menos viscosidad, más líquido, tengo un aumento del flujo sanguíneo, la permeabilidad es mucha más turbulento. Significa qué tan turbulento puede ser de acuerdo a esos parámetros en la ecuación de Reynolds. ¿Se entendió? Muy bien. Después lo demás es que ustedes vean la presión arterial sanguínea se mide en milímetros de mercurio. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es? ¿La definición cuál es? Levanta la mano de la presión arterial. Ya, pero no la lean, porque que sea díganlo de memoria. Primero léanlo, entiéndanlo y después me lo dicen. Dice, en la presión mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared baja. ¿Qué significa?
es la fuerza o la presión del volumen de Sangre. sangre que choca contra la pared del vaso. Esa es la presión arterial. La fuerza con que el volumen de sangre choca contra la pared de un vaso. Esa es la presión arterial. Y ustedes han visto que la pared del vaso es de 50 milímetros De mercurio. Lo demás son tonterías, ¿ya? Unidad de resistencia, ¿lo saben? ¿Lo han entendido? ¿La unidad de resistencia conductante, esas cosas? ¿La ley de la cuarta potencia, nada? ¿Han entendido qué es esto? ¿Qué era, por favor? 5 de la tarde, ok. Ya, entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Y lo único que voy a mencionar es lo siguiente. El hematocrito, señores, no se debe olvidar que el hematocrito lo que hace es volver la sangre más viscosa, más espesa, más concentrada. Por lo tanto, si yo tengo un hematocrito de 50%, significa que tendré más hematocrito o menos hematocrito. Porque el hematocrito normal promedio era 40. Entonces, si yo tengo a 45, si yo tengo 50, tendré mayor células de sangre y menos agua, menos plasma. Por ende, tendré una sangre más Espesa. espesa. Y eso va a hacer que tenga mayor flujo o menor flujo. Menor. Entonces, el hematocrito aumenta la viscosidad de la sangre y por lo tanto me puede disminuir el flujo sanguíneo. Y con respecto a la resistencia vascular, ¿qué pasa con la resistencia vascular? Imagínense un volumen más espeso. Si el volumen es más espeso, habrá menor presión en el volumen. Por lo tanto, la resistencia tiene que disminuir para que el flujo continúe, porque el flujo ahora va a estar más lento. Imagínense más resistencia, se paralizaría el flujo. No pasaría la sangre. Y de hecho es un peligro. Personas que tienen el hematocrito elevado tienen riesgo de tener trombos porque se estanca la sangre. ¿Por qué se estanca? Porque tengo una sangre espesa que no me permite moverme de un punto a otro. Y si a ello le junto la resistencia, no le flujo, no se mueve nada. Porque el volumen no se puede mover y encima le hacen resistencia. Entonces, para compensar eso, los vasos se dilatan para que ese volumen espeso pueda pasar. Pero todo paciente que tiene un hematocrito elevado tiene riesgo de estancamiento de sangre. ¿Qué significa eso? Si se estanca la sangre, hay muchos riesgos que se formen coágulos. Todo paciente con policitemia, con aumento de hematocrito, tiene trombosis venosa o arterial. Con esto acabo, que es lo más importante. Gracias, señores. Adiós.